Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, estimado Jorge? Me da muchísimo gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, pues tenemos ya el cierre de la oportunidad para que los contribuyentes presenten su declaración. Y esto es importante recordarlo porque no se trata de las obligaciones que tenemos año con año en mente, aunque año con año tenemos un 30 de abril. Entonces, ya ha pasado este día y quiere decir que los contribuyentes deben ya haber presentado su declaración anual. Si no presentan su declaración anual, estimado Jorge, ¿qué puede pasar? La autoridad nos puede emitir requerimientos, comunicados, incluso multas. Entonces, todos aquellos cumplimientos que se hagan, porque no nos dio tiempo, porque no tenemos toda la información, porque todavía no terminamos de cargarla, si hacemos la presentación de la declaración hasta antes de que la autoridad nos emita un requerimiento, eso se entiende como cumplimiento espontáneo. Y eso elimina la posibilidad de que las autoridades nos impongan alguna multa. Por lo tanto, si no ha presentado la declaración al día de hoy, todavía tiene oportunidad de hacerlo siempre y cuando lo haga antes de que la autoridad emita algún requerimiento, emita alguna multa. Y si emite alguna carta de invitación, esa no genera en automático alguna multa, pero los requerimientos sí ya traen intrínseca la multa. Otra cosa que hay que decir, especial atención para los del régimen simplificado de confianza a personas físicas. Estas personas el año pasado fueron expulsadas durante noviembre, diciembre y enero de este régimen simplificado por incumplir con la presentación de la declaración del ejercicio 2022. Este año la autoridad posiblemente también inicie con esas gestiones y quizás no se espere como lo hizo para el año pasado, porque el año pasado, en julio, hubo una resolución miscelánea fiscal que permitió que los contribuyentes presentaran su declaración anual hasta el mes de octubre. Este año no tenemos ninguna ampliación de ese tipo, por lo tanto, los contribuyentes del régimen simplificado de confianza es muy importante que presenten su declaración anual porque la autoridad podría expulsarlos. Quiero comentarte que ya se han estado resolviendo algunos de los juicios que se presentaron justamente con motivo de esta expulsión y en la mayoría están resultando favorables para los contribuyentes, toda vez que se demostró que la resolución miscelánea fiscal que los regresaba, Jorge, hasta el 2022 es ilegal. Entonces, es importante que si estos contribuyentes que fueron expulsados todavía se encuentran en esta situación, pues toquen las puertas de algún abogado para efecto de que podamos orientarles, para efecto de que podamos decirles cómo es que pueden defender sus derechos y evitar tener los efectos de esta resolución ilegal que los regresó hasta el ejercicio 2022 para tributar conforme el régimen de actividad empresarial. Finalmente, Jorge, una de las cosas que hay que mencionar en esta época es lo relativo a la devolución. Ya muchos contribuyentes están alzando la mano felicitando al SAT porque ya devolvió. Y hay algunos inconformes porque la autoridad no les ha resuelto y algunos más porque la autoridad les está requiriendo información. Quiero comentarte que la devolución automática que se elige cuando presentamos la declaración anual permite a las autoridades señalar inconsistencias. Y esto también habilita a las autoridades a que emitan requerimientos de información, es decir, señalar que existe información que tiene que verificarse para efecto de poder contar con los elementos necesarios para autorizar la cantidad que efectivamente procede. Si nosotros somos requeridos, es decir, si la autoridad nos dice, oye, tengo algunas inconsistencias, tengo algunas dudas respecto de la procedencia de tu devolución, es importante que en el mismo aplicativo de la devolución podamos incluir la información. Dice la resolución miscelánea fiscal que al momento en que el contribuyente presente la información a través de este método, se va a entender en automático como presentada la solicitud de devolución manual. Y con esta solicitud de devolución manual entramos a lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que es la devolución en sus términos serios, es decir, empezamos con un plazo perentorio que tiene la autoridad para resolver, que es de 40 días hábiles, es decir, no se cuentan los sábados y domingos y tampoco los días de los periodos vacacionales, ni los señalados como inhábiles en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación y en la resolución miscelánea fiscal. Pero ya vamos a tener mayor certeza de cuándo se va a resolver. Si hay contribuyentes que se metieron a la devolución automática, Jorge, es decir, no han presentado un formato electrónico de devoluciones, no han mandado información porque el SAT se la requirió, sino que desde que presentaron su declaración no han tenido respuesta y ya pasaron más de 10 días, ellos pueden elegir una de dos cosas.
o acudir con Prodecon para efecto de que les provoquen certeza respecto de la resolución, o bien podrían presentar un formato electrónico de devoluciones para obligar a la autoridad a que resuelva. Ningún contribuyente que haya solicitado su devolución se puede quedar sin respuesta, a menos que tenga el depósito ya en su cuenta bancaria. Entonces, es importante que quienes hicieron esta solicitud de devolución automática, es decir, los que presentamos la declaración y solamente señalamos ahí un clic para efecto de señalar que queríamos una devolución y señalamos alguna cuenta bancaria para que efectuaran la devolución de este importe, ya podríamos estar consultando si nos devolvieron, si no nos han devuelto en nuestra cuenta bancaria, consultar en el portal del SAT el estado de tramitación de la solicitud de devolución y en caso de que no tengamos ninguna de las dos, Jorge, entonces sí presentar el formato electrónico de devoluciones. Una vez que la autoridad resuelva este procedimiento, te puede autorizar de forma parcial o te puede negar. Y respecto de la autorización parcial y la negativa de devolución, existen mecanismos de defensa. Si tú tienes derecho, la autoridad no tiene por qué quedarse con un importe que a ella no le corresponde, te tiene que devolver. Sin embargo, va a ser necesario que busquemos el sustento documental para efecto de demostrar que tenemos ese derecho. Pero esto es un procedimiento que se tiene que seguir aparte de la devolución automática. Por otro lado, si en la devolución automática la autoridad te rechazó, esto no quiere decir que ya te vayas a ir a un medio de defensa. Esto sería indebido aconsejarlo a algún contribuyente. Lo que tenemos que hacer es presentar nuestro formato electrónico de devoluciones para obligar a las autoridades fiscales a resolver a través de un acto definitivo en el que nos expongan fundamentos y motivos, Jorge, de por qué no tenemos la devolución a nuestro favor. Bueno, pues estas son las noticias que tenemos que comentar una vez vencido el plazo para presentar la declaración anual, estimado Jorge. Mario, a ver, hacerte esta pregunta que me ha llegado mucho en nuestras redes, sobre todo en esta parte que ya viene el cierre y en las devoluciones, y preguntan los contribuyentes, me dicen, incluso contadores me dicen que no solicite la devolución de ISR porque voy a ser sujeto a una auditoría, ¿cierto o falso? Mira, es ¿Mito falso, o verdad? totalmente falso. Fíjate que las auditorías del Servicio de Administración Tributaria derivan de algo que se llama programación. El SAT, y este año lo comentaron muchísimo con eso de la inteligencia artificial, los sistemas del SAT son tan inteligentes que advierten riesgos. No por el hecho de que tú solicites una devolución, la autoridad te va a auditar. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que si tú solicitas la devolución, la autoridad te puede requerir información respecto de esta solicitud de devolución, pero incluso en eso es importante. Esto no es una auditoría y la facultad de la autoridad está limitada. ¿A qué? A la información de tu declaración. La autoridad no se puede salir de ahí. Muchísimo ojo, qué buena pregunta, estimado Jorge, porque aquí hay un riesgo inminente. Las autoridades muchas veces solicitan información y a veces lanzan la piedra a ver a quién le pegan. Y a veces solicitan, dame los estados de cuenta. Y a través de un requerimiento quieren hacer de esto un tipo de auditoría, pero no te están auditando todavía, no tienen las facultades. Y a veces yo me he encontrado autoridades que dicen, oye, encontré que en tus estados de cuenta bancarias hablas de algunos depósitos que no me estás declarando, las sumas no me cuadran, esto es indebido. Por eso incluso cuando tengamos un requerimiento, estimado Jorge, de solicitud de información para resolver la devolución, es importante tener la asistencia de un abogado para saber qué entregar, cómo entregar y en qué momento entregarlo. Porque a veces el exceso de información que le damos al Servicio de Administración Tributaria puede jugar en nuestra contra. Perfecto, Mario, pues nos lo dejas muy claro. Para eso, expertos como tú, como ustedes en tu despacho, ¿dónde te localizan? Con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes en el teléfono 6628-470839. Ese teléfono lo contesto yo directamente. Y también nos pueden mandar información a mario.hertz@outlook.com. Nosotros vemos toda la defensa en materia fiscal SAT, IMSS, Infonavit, estimado Jorge. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mario. Que estés muy bien, Jorge. Hasta la próxima. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría.